Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Me quedé inmóvil ante el retrato de mi padre en la pequeña iglesia de Ecatepec, sintiendo como si el mundo entero se desmoronara lentamente a mi alrededor. Mi padre, Ramón Delgado, había sido un conserje amable y trabajador que vivió toda su vida con tranquila humildad. En esa fotografía en blanco y negro, todavía lucía la misma suave sonrisa, las patas de gallo alrededor de sus ojos y su cabello blanco como la nieve inalterado, como si todavía me estuviera mirando con la misma mirada cálida e indulgente que siempre tuvo. Había fallecido repentinamente de un ataque al corazón solo 3 días antes, dejándome a mí, Marcos Delgado, de 32 años, técnico de reparación de ascensores, con un dolor que no podía expresar con palabras. La iglesia de hoy estaba verdaderamente simple y fría. Los viejos bancos de madera solo sostenían a un puñado de personas. El tenue olor a incienso se mezclaba con el olor a humedad de la tierra empapada por la lluvia de este pequeño municipio de Ecatepec. Mi madre, Josefina Delgado, de 60 años, estaba parada cerca del ataúd. Era la mujer más amable y amorosa que había conocido, siempre dando amor incondicional a su esposo y a su hijo. Llevaba un vestido negro sencillo, con su cabello plateado pulcramente recogido, tratando de mantener la compostura mientras recibía a los pocos dolientes que venían a ofrecer sus condolencias. Sin embargo, podía ver claramente sus manos delgadas temblando mientras descansaban sobre la tapa del ataúd de pino. Estaba conteniendo los sollozos, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Aún así, lograba esbozar sonrisas débiles y palabras de agradecimiento para cada persona. Solo había un puñado de vecinos cercanos y algunos de los antiguos compañeros de trabajo de papá en Industrias Herrera. El funeral fue verdaderamente modesto. Sin flores lujosas, sin coronas caras, solo unos pocos ramos de margaritas blancas que yo había comprado apresuradamente en el mercado de la esquina. Mientras todos rezaban en silencio, mis ojos seguían desviándose hacia la vieja puerta de hierro fuera del cementerio de la iglesia. Estaba esperando a que llegara la familia de mi esposa. Ximena, mi esposa, había prometido que vendría con sus padres, Ernesto y Lorena Mondragón. Anoche por teléfono, lo había dicho claramente, con su voz dulce, estaré allí, cariño. Y mamá y papá también. No te preocupes tanto. Le había creído. Pensé que, pasara lo que pasara, hoy era el funeral de mi padre. El funeral de su suegro. Aparecerían, aunque solo fuera por las apariencias, para actuar como una familia adecuada. Pero los minutos se arrastraban y ninguna figura familiar aparecía en la puerta. La frágil esperanza dentro de mí se convirtió lentamente en una pesada decepción, y luego en una desesperación aplastante. Me dije a mí mismo, quizás están atrapados en el tráfico. Quizás surgió algo inesperado. Traté de mantener la calma, pero mi corazón latía cada vez más rápido. Saqué mi teléfono y llamé a Ximena. Sonó durante mucho tiempo antes de que ella contestara. Hola, cariño, su voz se escuchaba, pero distante, mezclada con música y risas alegres de fondo. Me forcé a sonar calmado. Ximena, ¿dónde estás? El funeral ha comenzado. Están a punto de bajar a papá a la tierra. Oh, cariño. Surgió algo urgente. No puedo ir. Lo siento. Vale. Respondió Ximena con indiferencia y colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé congelado, con el teléfono aún presionado contra mi oreja, escuchando el tono frío e interminable. Algo urgente. Hoy era la despedida final a mi padre, y ella tenía algo urgente. ¿Había realmente algo más importante que asistir al funeral de su suegro? Llamé de nuevo. Sin respuesta. Intenté con Lorena, mi suegra. Contestó al primer tono. Hola, Marcos. Lorena, ¿están todos en camino? El servicio está ocurriendo. Ya casi están listos para enterrarlo. Un segundo de silencio, luego su respuesta. Fría como el hielo y totalmente impenitente. Oh, estamos demasiado ocupados para ir, querido. Ernesto tiene un partido de golf importante este fin de semana. Y de todos modos, tu padre ya se ha ido. Nuestra presencia no cambiaría nada, ¿verdad? Detrás de su voz,
Escuché claramente el tintineo de vasos, una conversación animada y a Violeta, la hermana menor de Ximena, gritando algo alegre. Mi corazón se detuvo. Un entumecimiento escalofriante se extendió desde mi columna hasta los dedos de mis pies. No iban a venir. No por el tráfico, no por un accidente. Simplemente no les importaba venir. Porque a sus ojos, mi padre era solo un humilde conserje. No lo suficientemente importante para que dejaran su fiesta de fin de semana. Mi madre salió de la iglesia y me miró. Una sola mirada y entendió todo. Tomó mi mano, su mano estaba helada y temblorosa. Está bien, hijo. Solo somos tú y yo, susurró, con la voz quebrada. Ella sabía desde hacía mucho tiempo cómo los Mondragón nos miraban por encima del hombro, pero al igual que yo, había esperado que al menos hoy fueran diferentes. Los vecinos intercambiaron miradas silenciosas, los susurros se extendieron como una brisa. La señora Torres, que me había visto crecer descalzo, se inclinó hacia su esposo y dijo con tristeza, nunca pensé que caerían tan bajo. En Ecatepec, todos lo sabían. Sabían cómo Lorena se había burlado una vez cuando se enteró de que mi padre era solo un conserje. Sabían que Ernesto, mi suegro, me había dicho que necesitaba esforzarme más para ser digno de Ximena. Pero nadie imaginó que su desprecio pudiera ser tan descarado, saltarse un funeral entero. Me tragué mis lágrimas, me tragué la humillación que subía por mi garganta. No podía colapsar ahora. Tenía que ser fuerte por mamá, por papá. Me limpié rápidamente la cara, entré y la ayudé a sentarse. El sacerdote continuó las oraciones. Me senté, pero mi mente estaba en blanco. Solo quedaba un pensamiento, habían insultado a mi padre incluso en la muerte. Cuando llevaron el ataúd al coche fúnebre, comenzó a caer una lluvia ligera. Gotas frías golpeaban mi cara, mezclándose con lágrimas que ya no podía contener. Caminé detrás del ataúd, con una mano sosteniendo fuertemente la de mamá y la otra protegiéndola con un paraguas negro. Solo nosotros y unos pocos viejos vecinos. Sin Ximena, mi esposa. Sin Ernesto y Lorena, mis suegros. El coche fúnebre rodó lentamente por el camino de tierra hacia el pequeño cementerio. Miré por la ventana y vi desaparecer la iglesia tras la cortina de lluvia. Mi corazón se sentía hueco e insoportablemente solo. Papá, lo siento. No pude siquiera proteger tu dignidad en este día final. Pero no tenía idea de que este dolor era solo el comienzo. Una tormenta mucho mayor y más violenta esperaba adelante. El funeral se acercaba a su fin. Habíamos llevado el ataúd de mi padre desde la iglesia hasta el pequeño cementerio en las afueras de Ecatepec, donde las viejas tumbas descansaban tranquilamente bajo imponentes pinos. La llovizna ligera había cesado, pero el aire permanecía húmedo y amargamente frío. Solo quedaban un puñado de personas después de que bajaron el ataúd, mi madre, la señora Torres y su esposo, el señor Torres, un viejo amigo de papá y yo. Estábamos colocando silenciosamente los últimos ramos en la tumba. El montículo de tierra fresca aún estaba húmedo. El aroma de la tierra se mezclaba levemente con la fragancia de las margaritas blancas. Me quedé allí agarrando la pequeña pala con fuerza, sintiendo como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en plomo, drenado de toda fuerza. De repente, desde el camino de tierra que conducía al cementerio, llegó el bajo estruendo de un motor. Miré hacia arriba. Un reluciente Rolls Royce Phantom negro se acercaba lentamente, rodando sobre el terreno irregular. El débil sol de la tarde se reflejaba en su pintura, haciéndolo brillar como algo de otro mundo. Todos se voltearon para mirar. En este humilde cementerio lleno solo de camionetas oxidadas y motocicletas maltratadas, el coche destacaba casi absurdamente. La puerta trasera se abrió. Un hombre mayor salió. Llevaba un traje gris marengo perfectamente hecho a medida, un largo abrigo de cachemira y una corbata de seda oscura. Alto, con el cabello plateado pulcramente peinado, su rostro severo irradiaba una autoridad inconfundible. Con el porte de alguien acostumbrado a comandar imperios, se apoyaba en un bastón de ébano con empuñadura de plata, caminando lenta pero firmemente como si todo el cementerio le perteneciera. Mi madre dio un pequeño sobresalto, su mano apretándose alrededor de la mía. ¿Quién es ese, hijo? Podría ser, susurró, con la voz temblorosa. La boca de la señora Torres se abrió. Su esposo se subió las gafas,
con los ojos muy abiertos. Los demás intercambiaron miradas de asombro, incapaces de entender por qué alguien tan claramente rico aparecería en el funeral de un conserje ordinario como mi padre. Lo reconocí al instante. Mi corazón latía con fuerza. Era Francisco Don Pancho de Herrera, de 80 años, presidente de la Junta Directiva de Industrias Herrera, el conglomerado de tecnología y servicios más grande del país. El rascacielos que mi padre había limpiado durante 40 años era la sede de Industrias Herrera. Había visto su rostro en los periódicos, en la televisión, en largos discursos sobre la visión del futuro. Pero, ¿por qué estaba aquí? Los recuerdos inundaron mi mente como una ola. Cuando era pequeño, el señor Herrera había visitado nuestra modesta casa de 2 pisos en Ecatepec unas cuantas veces, con nuestro patio delantero lleno de malas hierbas. Llegaba sin avisar en un coche mucho más viejo que este, trayendo un pastel comprado en la tienda o una caja de juguetes con los que sus nietos ya no jugaban. Se sentaba en nuestra cocina bebiendo té con papá, riendo a carcajadas. Ramón, sigues siendo tan terco como siempre decía, y ambos hombres estallaban en risas. Yo tenía solo 8 o 9 años, escondiéndome debajo de la mesa, escuchando a escondidas, sin entender por qué un hombre rico hablaba con mi padre como un verdadero amigo. A medida que fui creciendo, esas visitas se volvieron raras, luego cesaron por completo. Pensé que eran solo recuerdos borrosos de la infancia. Pero ahora estaba aquí, caminando directo a la tumba recién cerrada de mi padre. Francisco Herrera se detuvo frente a la tumba y permaneció en silencio durante mucho tiempo. No dijo nada. Solo miró la sencilla lápida, solo el nombre, las fechas de nacimiento y muerte, y la corta línea que yo mismo había escrito, amado padre. Sus ojos estaban profundos con una tristeza difícil de leer, no una cortesía educada, sino un dolor genuino, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Los que nos rodeaban se inquietaron. Nadie se atrevía a hablar. Solo el viento en los pinos y el susurro de las hojas. Luego se volvió hacia mi madre. Hizo una reverencia. Se inclinó muy bajo, un gesto de respeto raramente visto en un hombre de su estatura. Josefina dijo, con voz profunda y cálida, pero ligeramente temblorosa: lamento profundamente el fallecimiento de Ramón. Era un gran hombre. Mi madre estaba atónita. Solo pudo asentir, con las lágrimas rodando de nuevo. Gracias, señor Herrera. ¿Lo es? Él asintió, luego caminó hacia mí. Colocó una mano delgada pero firme en mi hombro. La mano estaba cálida, pero su mirada me atravesó hasta los huesos, como si quisiera decir 1000 cosas pero aún no pudiera. Marcos dijo suavemente, solo para mí: tu padre era extraordinario. Necesitamos hablar en privado. Solo pude asentir, con la garganta apretada. Antes de darse la vuelta, sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo interior, logotipo plateado en relieve de Industrias Herrera, su nombre en letras alzadas, y me la entregó. Cuando estés listo, llámame. Hay cosas sobre tu padre que necesitas saber después de que todo esto termine. Tomé la tarjeta, con las manos temblando. Sí, lo haré. Dio un asentimiento final a todos, luego regresó al coche. El Rolls Royce se deslizó silenciosamente, dejando atrás una pequeña nube de polvo y una inundación de preguntas no formuladas. La gente comenzó a susurrar. La señora Torres se inclinó hacia mi madre. Dios mío, ¿era realmente el señor Herrera, el gran jefe? El señor Torres sacudió la cabeza. Ramón limpió para él durante años. ¿Cómo pudo? Todos se miraban unos a otros, incapaces de comprender cómo un multimillonario legendario podía asistir personalmente al funeral de un humilde conserje, inclinarse profundamente y derramar lágrimas. Me quedé solo junto a la tumba mientras los demás se iban lentamente. La lluvia comenzó a caer de nuevo ligeramente. Miré la tarjeta en mi mano, con el corazón pesado. Papá, ¿quién era el señor Herrera para ti? ¿Por qué lloró? ¿Por qué te llamó un gran hombre? Un torbellino de preguntas giraba en mi cabeza, acumulándose sobre el dolor de ser despreciado por la familia Mondragón. Sentía como si estuviera parado al borde de un vasto secreto, un secreto que mi padre se había llevado a la tumba. No sé cuánto tiempo estuve allí bajo la lluvia. Solo cuando mi madre tocó suavemente mi hombro, su voz desde el frío: vámonos a casa, hijo. Estoy agotada.
Asentí y la ayudé a subir a la vieja camioneta de la familia. Todo el viaje de regreso a Ecatepec, madre e hijo permanecieron en silencio. Solo el rítmico siseo de los limpiaparabrisas y el tamborileo de la lluvia sobre el cristal. Para cuando llegamos a la casa, la noche había caído completamente. Nuestro pequeño hogar de 2 pisos estaba exactamente como lo habíamos dejado esa mañana, muebles cubiertos con telas blancas, algunas coronas fúnebres aún fragantes con margaritas, y el retrato de papá colocado en el centro de la sala de estar. Ayudé a mamá a subir, le hice una taza de té caliente. Luego ella se fue a la cama en silencio. No dijo nada, pero yo sabía que estaba sufriendo tanto como yo. Me derrumbé en el sofá, con todo el cuerpo agotado. Ximena todavía no estaba en casa. El reloj marcaba las 8 de la tarde, pero para mí se sentía como medianoche. Le envié un mensaje de texto: ¿vas a venir a casa hoy? Te necesito. Sin confirmación de lectura. Llamé. Había apagado su teléfono. La decepción de antes se hinchó en un nudo sofocante en mi garganta. En ese momento exacto, el teléfono sobre la mesa se iluminó. No era un mensaje de Ximena, sino una notificación de transmisión en vivo de Violeta Mondragón, mi cuñada. Sin pensarlo, la toqué. La pantalla mostraba el patio trasero de la finca Mondragón en las Lomas. Brillantes luces LED resplandecían, una larga mesa cubierta de lino blanco, carne chisporroteando en una enorme parrilla de carbón, música EDM retumbando. Violeta sostenía el teléfono, girando una vista de 360 grados, sonriendo de oreja a oreja. Hola a todos, los Mondragón están teniendo una parrillada familiar épica. Si están cerca de las Lomas, vengan. Me congelé. En el centro del encuadre estaba Ximena, mi esposa, con un vestido largo rojo vivo, el cabello en ondas sueltas, los labios pintados de rojo brillante, riendo radiantemente con un cóctel en la mano. Tenía el brazo alrededor de Ernesto, mi suegro, que fumaba un puro cubano y rugía de risa junto a sus amigos empresarios. Lorena, mi suegra, estaba sentada en una silla de mimbre con un elegante vestido de seda, contando una historia que tenía a toda la mesa muerta de risa. Violeta hizo zoom en la cara de Ximena. Mi hermana Ximena es la más guapa esta noche, sin duda. Ximena sonrió, levantando su copa. Salud por las familias. Ninguno de ellos vestía de negro. Ninguno parecía triste. Ninguno mencionó a mi padre. Solté el teléfono, con las manos temblando violentamente. El asunto urgente que Ximena había mencionado era esta carne asada. Mientras yo bajaba a mi padre a la tierra, ellos se reían, se tomaban selfies, bebían vino caro. La rabia explotó dentro de mí como un incendio forestal. No pensé. Agarré mis llaves, salí furioso de la casa y aceleré hacia las Lomas. La lluvia ahora caía a cántaros, la carretera estaba resbaladiza, pero no me importaba. Solo un pensamiento ardía en mi mente: tenía que confrontarlos. 30 minutos después, frené bruscamente frente a la finca Mondragón. Las luces de la fiesta se derramaban sobre la calle. La música resonaba. Caminé a través de la puerta abierta. No había necesidad de llamar, estaba abierta de par en par para los invitados. El olor a carne asada, vino y perfume caro me golpeó como una ola, revolviéndome el estómago. Entré a zancadas en el patio trasero. Todos se detuvieron por un segundo cuando me vieron, ropa empapada manchada con barro del cementerio. Luego regresaron rápidamente a sus risas, sus bebidas, sus conversaciones, como si yo fuera solo una mancha de suciedad en sus zapatos. Caminé directo hacia Ximena. Estaba sentada junto a Ernesto, riéndose de algún chiste. ¿Ximena? Mi voz salió áspera. Ella se giró, la sonrisa congelándose en su rostro. Marcos, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no viniste al funeral de mi padre?, pregunté directamente. Sin andar con rodeos. Ximena me miró fijamente por un segundo, luego soltó una risa despectiva. Una risa que nunca había escuchado de ella en 5 años de matrimonio. Cariño, te dije que tenía algo que hacer. Además se encogió de hombros: la muerte de tu padre es asunto de tu familia. No estoy obligada a compartir el dolor de tu familia. Me tambaleé como si me hubieran abofeteado. ¿No estás obligada? Eres mi esposa. Él era tu suegro.
Ernesto dejó su vaso con un tintineo agudo, mirándome con irritación. ¿Suficiente, Marcos? No hagas una escena. Esta es la fiesta de mi familia. No arruines el ambiente. Lorena intervino, con voz dulce pero cortante. Tu marido tiene razón. Tu padre era solo un conserje. No era cercano a nosotros. Estábamos ocupados. No pudimos ir. Estás haciendo un gran problema de la nada. Tu padre simplemente no era lo suficientemente importante para que canceláramos nuestros planes de fin de semana. Violeta, sentada cerca, estalló en risitas y apuntó su teléfono hacia mí, filmando un primer plano. ¡Oh, Dios mío, el drama! Miren todos. Mi cuñado está perdiendo la cabeza en nuestra fiesta. Los parientes alrededor de la mesa, tías, tíos, primos Mondragón, masticaban silenciosamente sus filetes, susurrando y sonriendo abiertamente con desprecio. Ninguno me defendió. Ninguno pareció avergonzado. La sangre se me subió a la cabeza. Mi padre fue el hombre más honorable que he conocido. Trabajó toda su vida, nunca lastimó a nadie, vivió con bondad hacia todos. No tienen derecho a insultarlo. Ximena se puso de pie de un salto, con la cara enrojecida por el vino y la furia. ¿Estás loco, Marcos? ¿Te atreves a venir aquí y hacer un espectáculo en la fiesta de mi familia? Un conserje es un conserje. ¿Qué tiene de malo decirlo? ¿Quién te crees que eres exigiendo que nos inclinemos ante ti? Ernesto golpeó la mesa. Ya es suficiente. Sal de mi casa. Lorena agregó, no nos hagas llamar a seguridad. Violeta seguía filmando, riéndose. Miren todos, mi cuñado está llorando. Es divertidísimo. Me quedé allí en su patio trasero, empapado, con barro hasta los tobillos, mientras toda una familia se reía de mi dolor. Perdí el control. Por primera vez en mi vida, le grité a mi esposa para defender el honor de mi padre. Les dije lo honorable que era, cuánto se había sacrificado, y que no eran dignos ni de tocar sus zapatos. Ximena enloqueció. Se abalanzó sobre mí, empujándome y gritando, largo, perdedor. Muerto de hambre patético. Me casé con el hombre equivocado. Ernesto hizo un gesto con la barbilla y dos guardias de seguridad dieron un paso adelante de inmediato. Me agarraron de los brazos y me arrastraron como a un intruso. Fui arrojado de su fiesta entre las risas burlonas de los Mondragón. Al cruzar el umbral, las puertas de hierro se cerraron detrás de mí con un sonido metálico frío y resonante. Conduje a casa bajo una lluvia torrencial, el parabrisas borroso sin importar cuán rápido se movieran los limpiaparabrisas. En el camino, los recuerdos apuñalaban como cuchillos. Recordé el primer encuentro de las dos familias antes de nuestra boda hace 5 años. La primera vez que mis padres visitaron la casa de los Mondragón. Papá vestía su único traje, uno viejo de su juventud, se sentó con la espalda recta y sonrió amablemente. Ernesto había hecho una pregunta. ¿A qué se dedica, señor? Papá respondió, soy conserje en Industrias Herrera. La atmósfera cambió instantáneamente. Lorena sonrió con desdén. Ernesto miró a papá como si fuera invisible. Toda la noche susurraron entre ellos, abiertamente desdeñosos, mientras mamá solo asentía con una sonrisa incómoda. Papá solo sonreía en silencio, apretando mi mano debajo de la mesa y susurrando, está bien, hijo, mientras tú seas feliz. Solo ahora lo entendía. Papá lo había soportado todo por la frágil felicidad que yo creía tener. Cuando llegué a casa, me senté en el coche, sin querer entrar. Aferré el volante y lloré como un niño. Lloré por papá. Lloré por 5 años de un matrimonio falso. Lloré por mí mismo, el tonto que había estado ciego a su desprecio desde el primer día. No tenía idea de que esas lágrimas eran solo el comienzo de una tormenta mucho más grande a punto de estallar. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados y una cabeza que se sentía como plomo. Mamá todavía dormía. Estaba agotada por lo de ayer. Hice café y me senté a la mesa de la cocina, dando vueltas a la tarjeta de presentación del señor Francisco Herrera una y otra vez en mi mano. Las letras plateadas en relieve brillaban bajo la barata luz de neón. La volteaba de un lado a otro como si pudiera desaparecer si la soltaba. Finalmente,
tomé el teléfono y marqué. Una voz de mujer respondió: «Hola, se ha comunicado con la secretaria del señor Herrera. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, soy Marcos Delgado. Hablé con el señor Francisco ayer. Me dijo que llamara a este número». El tono de la secretaria se volvió cálido al instante. «Oh, hola, señor Marcos. El señor Francisco ha estado esperando su llamada. ¿Puede venir a la sede para una reunión con él a las 10 de la mañana hoy?» Acepté y prometí llegar a tiempo. A las 9:45, estaba parado frente a la sede de Industrias Herrera en el centro de Ciudad de México. Una elegante torre de cristal negro de más de 50 pisos con un vasto vestíbulo de mármol. Cuando entré, vaqueros desteñidos, chaqueta vieja, zapatos todavía cubiertos de barro del cementerio. Los guardias de seguridad me miraron de arriba a abajo, luego se inclinaron cortésmente y me escoltaron directo al último piso. Las puertas del ascensor se abrieron y Francisco Herrera ya estaba esperando en el pasillo. Sin secretaria, sin asistentes, solo él. 80 años, pero aún con la espalda recta, ojos agudos. «Marcos, gracias por venir». Me estrechó la mano, su agarre cálido y firme. «Pasa. Hablaremos en privado». Su oficina era tan grande que me sentí diminuto dentro de ella. Una pared era de cristal de piso a techo con vistas a todo Ciudad de México. La otra estaba llena de estanterías y fotografías antiguas. Me señaló un sofá de cuero, sirvió 2 vasos de agua él mismo y se sentó frente a mí. Hablé primero, con la voz aún tranquila. «Señor, ayer dijo que había cosas sobre mi padre que necesitaba saber». «Yo. No entiendo. Mi papá era solo un conserje». El señor Herrera me miró durante mucho tiempo, su mirada suavizándose. Sacó un sobre grueso de color crema de un cajón, en el frente, con la letra familiar de mi padre: «Para Marcos, cuando me haya ido». Lo puso en mis manos. «Antes de que leas esto, déjame contarte una historia». Y comenzó. Hace más de 40 años, cuando Industrias Herrera no era más que un pequeño taller de reparación de equipos médicos en las afueras de la ciudad, Francisco Herrera, entonces de unos 40 años y al borde de la bancarrota, conoció a mi padre, un brillante ingeniero mecánico que acababa de ser despedido por negarse a tomar atajos en su empresa anterior. Papá no tenía dinero, solo ideas y sus propias 2 manos. Ayudó a Francisco a rediseñar toda la línea de producción, redujo costos y triplicó la producción en 6 meses. Desde ese momento, se convirtieron en mejores amigos. Francisco dijo: «Papá se negó a convertirse en director o tener una oficina privada. Solo dijo: me gusta trabajar con mis manos, y quiero estar en casa a las 5 con mi hijo». Cuando la empresa salió a bolsa, Francisco quería que papá figurara como cofundador. Papá sacudió la cabeza. «No necesito fama. Dame acciones, pero mantén mi nombre fuera de los registros públicos. Solo quiero que mi hijo crezca normal, no estropeado por el dinero». Y Francisco cumplió esa promesa. Durante 40 años, mi padre usó un uniforme de conserje, barrió el vestíbulo, limpió los ascensores. Pero 2 veces por semana, se sentaba con Francisco hasta altas horas de la noche planeando estrategias, revisando informes financieros, tomando decisiones por valor de cientos de millones. Nadie lo sabía. Nadie excepto Francisco y un puñado de abogados de confianza. La voz del señor Herrera bajó. «Tu padre era el verdadero cerebro detrás de Industrias Herrera, Marcos. En este momento, sus acciones valen aproximadamente 8.000 millones de pesos». Mis oídos zumbaban. 8.000 millones. No 800.000. 8.000 millones de pesos. Lo miré fijamente, con la boca abierta, incapaz de hablar. Mi padre, el hombre que se saltaba el desayuno para comprarme leche, que remendaba sus zapatos viejos hasta que se deshacían, había sido un multimillonario silencioso. El señor Herrera continuó. Me pidió que lo mantuviera en secreto hasta que se hubiera ido. Ahora lo sabes. Puse una mano temblorosa sobre el sobre. Gracias. Yo. No sé qué decir. Él solo sonrió con tristeza. Lee la carta, hijo. La escribió para ti. Conduje a casa como un hombre en trance. Mi mente daba vueltas. 8.000 millones de pesos. Mi padre. Conserje.
Millonario. Las dos palabras no podían coexistir, sin embargo, eran una y la misma. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando mientras abría el sobre. La letra inclinada familiar de papá apareció en la primera línea. Marcos, mi amado hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y tu madre. Lamento haber guardado este secreto hasta que me fui. Lo que más temía no era que fueras pobre, sino que el dinero te hiciera perderte a ti mismo. Siempre he estado orgulloso de ti, Marcos. Desde el día en que te diste la vuelta por primera vez como bebé hasta el día en que te pusiste tu uniforme de técnico, nunca dudé de ti ni un segundo. Eres la mayor alegría de mi vida. Sé que la familia Mondragón nos mira por encima del hombro. Sé que se ríen a nuestras espaldas. Me llaman el conserje. No estoy enojado. Solo siento pena de que tengas que vivir entre gente así. Pero creo que un día entenderás. El valor de una persona no está en el dinero o el estatus, sino en cómo tratan a los demás. Todas las acciones se las dejo a ti y a tu madre. Tienes total autoridad para decidir qué hacer con ellas. Úsalas para vivir más abiertamente, más bellamente, pero nunca olvides, el dinero es solo una herramienta. El amor es la raíz. Cuida a tu madre por mí. Termina el camino que yo no pude completar. Y recuerda, siempre te amaré. Papá, terminé de leer y las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando las últimas líneas. Los recuerdos de papá inundaron mi mente como una vieja cinta de película. Recordé las tardes que me llevaba en bicicleta al parque de Chapultepec, comprándome una paleta de $1, incluso cuando solo le quedaban unas pocas monedas en el bolsillo. Las noches que se sentaba arreglando mi vieja bicicleta, enseñándome pacientemente, hagas lo que hagas, Marcos, hazlo correctamente, nunca a medias. Las cenas sencillas de puré de papas y salchichas cuando siempre me daba el mejor trozo, sonriendo suavemente. Mi muchacho está creciendo. Necesita comer bien. Papá había escondido un imperio entero solo para que yo pudiera crecer normal. Había soportado en silencio el desprecio de los Mondragón para que el dinero no me arruinara. Había vivido tan humildemente que el mundo nunca supo quién era realmente. Sin embargo, fue el hombre más grande que había conocido. Doblé la carta, la presioné contra mi pecho y sollocé. No por el dinero, sino porque al fin entendía quién era mi padre verdaderamente. En ese momento, cada valor, cada creencia, cada sueño mío cambió para siempre. Ya no era Marcos Delgado, el pobre técnico de ascensores de Ecatepec. Era el hijo de Ramón Delgado, el hombre tranquilo que había construido un imperio con intelecto y bondad. Los días que siguieron pasaron en un pesado silencio. Ximena todavía vivía en la casa, pero era como un fantasma. Se iba temprano en la mañana antes de que yo despertara y llegaba a casa muy tarde, a veces durmiendo en el estudio con la excusa de fechas límite. No nos dirigíamos ni una sola palabra. Me miraba como si fuera invisible y yo ya no me molestaba en devolverle la mirada. Ya no estaba enojado. Solo quedaba un vacío frío. Pasé todo mi tiempo con mamá, con mi trabajo de reparación de ascensores y esperando en silencio. Esperando la ceremonia de homenaje a mi padre, Ramón Delgado, que el señor Francisco había prometido cuando salí de su oficina después de nuestra reunión. Mantuve todo en secreto. No le dije a mamá porque todavía estaba frágil. No le dije a nadie en Ecatepec y, sobre todo, no dije nada a la familia Mondragón. Quería que escucharan la noticia de los medios, de la televisión, de la boca de la gente, de la misma manera que una vez se habían burlado de mi padre. La ceremonia tuvo lugar en una radiante mañana de miércoles en el gran auditorio de Industrias Herrera en Ciudad de México. El salón tenía capacidad para más de 1000 personas y estaba lleno. Prensa, equipos de televisión, accionistas mayores y menores, socios internacionales, todos estaban allí. Mamá y yo nos sentamos en la primera fila reservada para la familia. Yo llevaba un traje negro nuevo que el señor Herrera hizo que alguien entregara a nuestra casa. Mamá se sentó a mi lado. Ella todavía no sabía toda la verdad y pensaba que esto era solo un homenaje a un empleado de mucho tiempo. Las luces del escenario se atenuaron. La pantalla LED gigante se iluminó. Aparecieron imágenes de mi padre. No el viejo conserje encorvado fregando pisos, sino Ramón Delgado hace 50 años. Joven,
Con ojos brillantes, sosteniendo planos, de pie junto a un joven Francisco Herrera en el pequeño y viejo taller de reparación. Luego más fotos. Papá sentado en reuniones de la Junta, firmando contratos importantes, sonriendo ampliamente. El día que la compañía salió a bolsa. Finalmente, la foto más reciente, papá en su uniforme de conserje sonriendo suavemente frente al edificio Herrera. Todo el salón quedó en silencio. El señor Francisco Herrera subió al escenario. Su voz, profunda y cálida, resonó a través del micrófono. Hoy, Industrias Herrera no solo está honrando a nuestros empleados veteranos, estamos honrando a un cofundador, una mente brillante, mi amigo, el señor Ramón Delgado. Durante 45 años, eligió vivir en el anonimato. Eligió una fregona y un cubo sobre la oficina del presidente simplemente para proteger a su familia del resplandor de la fama vacía. Él es la razón por la que Industrias Herrera existe hoy. Contó la historia de su primer encuentro, las noches sin dormir planeando estrategias, las veces que papá rechazó la fama solo para estar en casa a las 5 para mi hijo. Cuando llegó a la línea final, Ramón Delgado era nuestro mayor accionista fundador, y su testamento ha pasado todo a su hijo, Marcos Delgado. Todo el salón se puso de pie en un estruendoso aplauso. Me levanté e hice una reverencia. Las cámaras hicieron zoom en mi cara. Hablé brevemente. Mi padre me enseñó que el valor de una persona no está en el dinero. Gracias, papá. La noticia explotó esa misma tarde. Conserje secreto poseía miles de millones en acciones de Industrias Herrera. El barrendero silencioso que en realidad era un millonario fundador. De pequeño taller de reparación a imperio de miles de millones gracias a un conserje. Canales locales de la ciudad, luego CNN y CNBC, todos publicaron la historia. Las redes sociales se inundaron con fotos de mi padre. La gente lo llamaba el millonario más humilde de América. En Ecatepec, los viejos vecinos llamaron tanto a mamá que las líneas telefónicas se saturaron y la familia Mondragón se quedó completamente en silencio. Cuando regresé a casa después de la ceremonia, abrí la puerta y encontré a toda la familia Mondragón ya sentada en mi sala de estar. Ximena estaba sentada en medio del sofá, vestida con ropa de oficina pulcra, maquillaje perfecto, pero ojos ligeramente rojos. Ernesto y Lorena estaban sentados a ambos lados, luciendo serios pero visiblemente incómodos. Violeta se encogía en la esquina, con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme a los ojos. Ximena se levantó primero, con la voz temblorosa. Marcos, has vuelto. Nosotros. Tenemos que hablar. Cerré la puerta, me quité el abrigo y me senté tranquilamente frente a ellos. No dije nada, solo los miré. Ernesto se aclaró la garganta primero. Marcos, nosotros. Vimos las noticias. Nunca imaginamos. Realmente nunca imaginamos que el señor Ramón fuera. Lorena interrumpió, con los ojos brillando teatralmente. Querido, lo sentimos. Estuvimos mal al tratarte de esa manera en la fiesta. Somos familia después de todo. Ximena dio un paso adelante y realmente se arrodilló frente a mí, agarrando mis manos. Cariño, me equivoqué. No debí haberme saltado el funeral de tu padre. Por favor, perdóname. Quiero arreglarlo. ¿Podemos empezar de nuevo? Retiré suavemente mis manos, todavía antinaturalmente tranquilo. He cambiado ahora. Ya no soy el marido que simplemente aceptaba todo sin rechistar. Ernesto forzó una sonrisa incómoda y cambió rápidamente de tema. Oh, por cierto, Marcos, nuestra compañía tiene un nuevo proyecto. Muy prometedor. Necesita capital para expandirse. Con tus acciones ahora, si nos asociamos, sería fantástico. Solo necesitarías invertir un poco. Garantizamos el doble de retorno. Lorena agregó dulcemente, exactamente. Somos familia ahora. Nos ayudamos mutuamente. Y Violeta quiere disculparse también, ¿verdad, querida? Violeta murmuró, con la cara sonrojada. Sí. Lo siento, cuñado. Ximena me miró, con los ojos suplicantes. Cariño, cambiaré. Cuidaré de tu mamá. Cuidaré de ti. Compraremos una casa nueva, tendremos una vida feliz y cómoda.
Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Necesito tiempo para ordenar las cosas, dije con calma. En este momento, no estoy listo para hablar más. Ernesto tartamudeó. Pero Marcos, somos familia. Dije, necesito tiempo. Lo miré directamente a los ojos. Por favor, váyanse. Necesito descansar. Se quedaron parados torpemente. Lorena intentó abrazarme, me hice a un lado. Violeta pasó arrastrando los pies con la cabeza baja. Ximena siguió tratando de persuadirme, pero no quise escucharlo. Entré al dormitorio, cerré la puerta y la dejé ahí fuera con sus lamentos por el desprecio que había mostrado a mi padre. Los días que siguieron, Ximena cambió repentinamente. Se despertaba temprano para hacer el desayuno, huevos fritos con forma de corazón, mermelada de fresa casera, café preparado en el filtro vietnamita exactamente como me gustaba cuando estábamos recién enamorados. Ponía el plato frente a mí con una dulzura que nunca había escuchado antes. Cómelo mientras está caliente, cariño. Pasé una hora en esto. Yo solo asentía, comía unos bocados, luego me levantaba para irme al trabajo. Sin gracias, sin sonrisa. Podía ver claramente la ansiedad en sus ojos, superando cualquier afecto. Por la noche, usaba camisones finos, se presionaba contra mí en el sofá, acariciando mi brazo. ¿Estás cansado, amor? Déjame masajear tus hombros. Yo apartaba suavemente su mano y decía en voz baja, estoy bien. Vete a dormir. Ella se mordía el labio, con los ojos brillantes, pero no se atrevía a decir más. Sabía que tenía miedo. Miedo de perder el futuro brillante que acababa de aparecer ante ella. 3 días después, sonó el teléfono. Era Ernesto. Su voz goteaba falsa calidez. Marcos, este fin de semana, vamos a tener una pequeña cena familiar. Solo nosotros. Ven. Vamos a arreglar las cosas. Está bien, me quedé en silencio por unos segundos, luego respondí, estaré allí. Escuché claramente cómo exhalaba con alivio al otro lado. El domingo, conduje hasta las Lomas. La mansión Mondragón estaba iluminada. La mesa del comedor al aire libre estaba elaboradamente decorada, mantel de seda blanca, rosas importadas, velas perfumadas, un trío de jazz en vivo tocando suavemente. Ernesto llevaba un traje azul marino, Lorena un vestido de seda vaporoso, Violeta un vestido de princesa, y Ximena. Ximena llevaba un vestido rojo ajustado con un escote pronunciado, cabello en ondas sueltas, labios rojos brillantes, impresionantemente hermosa. Me recibieron como a la realeza. Ernesto me abrazó fuertemente. Mi yerno está aquí. Entra. Entra. Lorena me besó al aire en ambas mejillas. Oh, Marcos, te ves tan diferente ahora. Tan guapo. Violeta murmuró, hola, cuñado. La cena comenzó. Seguían levantando copas con brindis melosos. Por Marcos, el hombre más exitoso de nuestra familia. Ernesto reía ruidosamente. Por nuestro nieto, ahora el orgullo de toda la familia. Lorena apilaba carne wagyu en mi plato. Ximena servía vino, rozando deliberadamente mi mano, con los ojos chispeantes. Bebe, cariño. Elegí esta botella especialmente para ti. Comí despacio, observando. Lo vi todo, el brillo codicioso en sus ojos cada vez que mencionaban el futuro. La sonrisa forzada de Violeta mientras recordaba su transmisión en vivo. La mano de Ximena temblando ligeramente mientras me servía. Cuando llegó el postre tiramisú espolvoreado con hoja de oro, Ernesto se aclaró la garganta y cambió de tema. Marcos, la compañía está teniendo un pequeño problema de flujo de caja. Con el capital que tienes ahora, si invirtieras solo una pequeña parte, saldríamos de la crisis al instante. Ayudarás a la familia, ¿verdad? Lorena sonrió encantadoramente. Exactamente, querido. Ahora que eres rico, tienes que ayudar a tus parientes. Y Violeta quiere estudiar en Inglaterra. Las tarifas son un poco altas. Ximena intervino, con voz empalagosa. Solo quiero ayudarte a administrar los activos. Estás tan ocupado. Déjame manejarlo. Estudié comunicaciones.
Sé cómo construir imagen también. Seremos la pareja de poder definitiva de la ciudad. Dejé mi cuchara, me limpié la boca y saqué una pila gruesa de papeles de mi bolsillo interior, papeles de divorcio ya firmados, y los coloqué suavemente sobre la mesa. La habitación quedó en silencio absoluto. Solo el jazz seguía sonando. Hablé, con voz perfectamente tranquila. Nos vamos a divorciar, Ximena. Fírmalo. La cara de Ximena se puso blanca. Su mano temblaba mientras tomaba los papeles. ¿Qué dijiste? Divorcio. ¿Me escuchaste? Ella se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa. ¿Estás loco? Ahora que eres rico, ¿me estás echando? ¿Qué hice mal? Me quedé contigo a través de todos esos años de pobreza, y en el momento en que tienes dinero, me dejas, infeliz. Ernesto golpeó la mesa. Tú insolente. Me humillé para aceptar a tu familia sucia y pobre para que pudieras casarte con mi hija. ¿Ahora tienes un poco de dinero y te vuelves contra nosotros? Mocoso desagradecido. Lorena señaló mi cara. ¿Crees que el dinero te permite hacer lo que quieras? Sigues soñando. Te demandaré en la corte. ¿Lo perderás todo? Me levanté, miré a cada uno de ellos a los ojos, con la voz aún uniforme. Si alguno de ustedes se hubiera preocupado por mí aunque fuera un poco, habrían estado en el funeral de mi padre. Pero eligieron carne asada y vino. Se rieron mientras yo estaba en el dolor más profundo. Ahora que tengo dinero, recuerdan que soy familia. Lo siento. Demasiado tarde. Nadie pudo hablar. Ximena se derrumbó de nuevo en su silla, sollozando. No por mí, sino por la fortuna que se le escapaba de las manos. La cara de Ernesto se puso morada. Lorena se agarró el pecho, jadeando. Violeta miraba al suelo, con lágrimas cayendo sobre su vestido. Me di la vuelta y salí. Nadie se atrevió a detenerme. En el coche, bajé la ventana y respiré el aire nocturno de las lomas. Por primera vez en días, mi corazón se sintió extrañamente ligero, tranquilo de una manera que nunca había conocido. Conduje de regreso a Ecatepec con la radio tocando una vieja canción que papá amaba. Sonreí a mi reflejo en el espejo retrovisor. Papá, hice lo correcto, ¿verdad? Y supe que la verdadera caída de la familia Mondragón apenas había comenzado. 3 meses después, el divorcio finalizó. Ximena firmó sin siquiera leer con cuidado, simplemente rasgando su pluma a través de la página como si quisiera romper el papel. No pedí nada. Ella se quedó con la casa en Ecatepec. Solo tomé mi ropa y algunos artículos personales. Me mudé con mamá a un nuevo apartamento en Santa Fe, Ciudad de México. Rascacielos, vista a la ciudad, luz del sol entrando en la cocina cada mañana. A mamá le encantaba por el pequeño balcón donde podía cultivar flores, y decía, se siente más cerca de tu padre aquí. Puedes ver todo el cielo. El señor Francisco Herrera me llamó para comenzar a trabajar la semana después del divorcio. No por las acciones dejó eso claro, sino porque tienes las cualidades de tu padre, perseverancia y visión. Comencé como gerente de proyectos de nivel medio en la división de ascensores inteligentes y sistemas de automatización de edificios, exactamente mi experiencia. El salario era 5 veces el anterior, pero no gastaba profusamente. Todavía conducía la vieja camioneta, todavía usaba camisas sencillas. La única diferencia era que ahora tomaba decisiones en proyectos por valor de cientos de millones. Trabajaba como un hombre poseído, en la oficina a las 6 de la mañana, en casa a las 8 de la tarde, fines de semana en la computadora portátil. No por dinero. Quería demostrar que era digno por mis propios méritos, no por papá. 6 meses después, fui ascendido a director de departamento. Un año después, me uní a la junta directiva, no por mis acciones, sino porque el proyecto de ascensor inalámbrico que lideré ganó el contrato más grande en la historia de la compañía. La vida lentamente se volvió estable, incluso feliz. Mamá se fortaleció con ejercicio regular, cuidando sus flores todos los días, cocinando los platos favoritos de papá, sentándose en el balcón por la noche, mirando las luces de la ciudad y contando viejas historias. Le compré una televisión grande. Ella se rió y dijo, todo lo que necesito es que vengas a casa y comas conmigo. Y cada mañana,
Cuando despertaba y veía el amanecer sobre la ciudad, susurraba, lo estoy intentando todos los días, papá. Mientras yo ascendía, los Mondragón caían. La empresa de equipos de cocina de Ernesto, que ya estaba luchando, colapsó cuando los clientes cancelaron contratos en masa por máquinas defectuosas y un servicio terrible. Los proveedores embargaron activos, los bancos ejecutaron hipotecas y, en 4 meses, se declaró en bancarrota. La mansión de las Lomas fue subastada, los autos de lujo cambiados por un viejo Toyota, y la pareja se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en las afueras. La gente que una vez los adulaba ahora les daba la espalda. No más invitaciones, no más apretones de manos, solo puertas cerradas. Ximena perdió su trabajo primero. Se desenterraron viejas publicaciones, la transmisión en vivo de Violeta de la carne asada, los clips de ella llamando a mi padre solo un conserje, se volvieron virales. Su firma de relaciones públicas la despidió instantáneamente por daño a la marca. Saltó de trabajo varias veces, pero nadie la contrataba. Su reputación estaba destrozada. Entonces, una tarde lluviosa, sonó el timbre. Abrí y allí estaba Ximena. Había adelgazado dolorosamente, con ojeras bajo los ojos, cabello desordenado, usando un abrigo viejo y descolorido. Sin maquillaje, sin bolso de diseñador, solo ojos enrojecidos y una voz ronca. «Marcos, ¿puedo entrar?» Me quedé en silencio por un momento, luego abrí la puerta. Ella entró, miró alrededor del apartamento simple pero cálido, luego se derrumbó en el sofá y enterró su cara en sus manos, sollozando. «No me queda nada, Marcos. Mamá y papá perdieron todo. Perdí mi trabajo, mis amigos, todo. Es mi culpa. Me equivoqué. Lo he sabido durante mucho tiempo, pero no me atreví a admitirlo. Eres todo lo que me queda. ¿Puedes perdonarme? Juro que cambiaré». Le serví un vaso de agua, lo puse sobre la mesa y me senté frente a ella. «Ximena, ya no estoy enojado contigo, pero tampoco te amo ya. Hemos terminado». Ella levantó la vista, con los ojos desesperados. «¿No puedes darme una oportunidad más?» «Empezaré de nuevo. Cuidaré de tu mamá, cuidaré de ti». «Yo». «No». La interrumpí, tranquilo pero firme. «Tuviste tu oportunidad. El día del funeral de mi padre fue tu última oportunidad. Elegiste una parrillada. Es demasiado tarde ahora». Mis palabras fueron el golpe final. Ximena se puso de pie de un salto, con los ojos salvajes, la cara carmesí. Temblaba violentamente, con la voz aguda y rota. «Desgraciado. ¿Quién te crees que eres? Te haces rico y me miras por encima del hombro. Me quedé contigo a través de todos esos años de quiebra y ahora me dejas en el minuto en que tienes dinero. Te maldigo». Se abalanzó, rompiendo un jarrón, tirando marcos de fotos al suelo, derramando agua por todas partes. Me quedé quieto, sin detenerla, solo retrocediendo. Ella gritaba como una loca, lágrimas y mocos mezclándose, cabello salvaje, completamente fuera de control. Entonces, de repente, se detuvo jadeando, miró los escombros y se derrumbó de nuevo, sollozando en sus manos. Sin otra palabra, salió corriendo, sus tacones resonando por el pasillo. Me quedé en medio del desastre. Mi corazón no dolía. Solo quedaba una fría inquietud. Me di cuenta de que Ximena ya no era la esposa que una vez amé. Se había roto por dentro, y esa ruptura era más peligrosa de lo que pensaba. Limpié los fragmentos, sequé el piso, luego me senté en el sofá y miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo constantemente afuera. Entendí que la historia entre la familia Mondragón y yo no había terminado verdaderamente todavía. Los días que siguieron, viví en un estado de alerta e inquietud constante después de la última visita de Ximena. De día, todavía iba a trabajar, asistía a reuniones, me reía con colegas. Pero en el momento en que salía del edificio Herrera, seguía mirando por encima del hombro. La sensación de ser observado se aferraba a mí como una sombra oscura. Noté una figura parada bajo la lluvia sin paraguas. Vi flashes de cámaras desde los arbustos frente a mi apartamento. Sin pruebas, solo instinto. Pero ese instinto fue suficiente para helarme la sangre. Las noches eran aún peores.
Mi teléfono sonaba sin parar desde números desconocidos. Cada vez que contestaba, solo había una respiración pesada y rasposa o un largo silencio que hacía que mi corazón se detuviera. Una vez escuché a una mujer sollozando histéricamente, luego una risa maníaca. Cambié mi número, pero 2 días después, las llamadas comenzaron de nuevo. Apagué el teléfono, pero el sueño aún no llegaba. La imagen de Ximena ese día, ojos inyectados en sangre, cabello salvaje, gritando, aparecía cada vez que cerraba los ojos. Comencé a tomar pastillas para dormir, pero solo me dejaban más agotado. Una tarde gris de viernes en Ciudad de México, salí tarde del trabajo. Conducía hacia el sur por el periférico, un tramo tranquilo ya que la mayoría de la gente se había ido a casa temprano. Puse música suave, tratando de relajarme, pero mi cabeza aún zumbaba. De repente, en el espejo retrovisor, vi un par de faros cegadores cargando hacia mí a una velocidad de locura. El coche, lo reconocí al instante, el viejo Audi de Ximena se desvió al carril derecho, luego cortó bruscamente directo hacia mi parachoques delantero. Mi corazón se detuvo. Pisé los frenos y giré el volante a la derecha para evitar una colisión frontal. Los neumáticos chirriaron en la carretera mojada. El Audi rozó mi capó por pulgadas y pasó disparado, pero yo había girado demasiado fuerte en la superficie resbaladiza. Perdí el control completamente. Mi camioneta se estrelló contra la mediana de hormigón. El choque fue ensordecedor. Metal arrugándose, parabrisas rompiéndose, la bolsa de aire golpeándome en la cara. La camioneta giró media vuelta, volcó sobre su lado y se detuvo. Las últimas cosas que escuché fueron mi propio grito y el de Ximena desde su coche antes de que todo se volviera negro. Cuando abrí los ojos, el olor a antiséptico me golpeó. Estaba en una cama de hospital, con suero en mi brazo, la cabeza envuelta en gruesos vendajes, cada centímetro de mi cuerpo doliendo, pero milagrosamente vivo. Mamá estaba sentada a mi lado, con los ojos rojos, agarrando mi mano. ¿Estás despierto? Pensé que te había perdido. Rompió a sollozar. Solo una conmoción cerebral leve, algunas costillas fisuradas e innumerables cortes. El médico dijo que tuve suerte. Camioneta vieja pero sólida y la bolsa de aire me salvó la vida. No me atreví a preguntar sobre Ximena de inmediato. 2 oficiales vinieron a la mañana siguiente, uno mayor, uno más joven. Voces graves. Señor Marcos Delgado, tenemos hallazgos preliminares sobre el accidente. La conductora del Audi era la señorita Ximena Mondragón, su exesposa. Las cámaras de tráfico y su cámara de tablero grabaron todo claramente. Ella embistió deliberadamente su vehículo a más de 160 km/h. Afortunadamente, usted se desvió a tiempo. Su coche solo rozó el suyo y se detuvo en el arcén sin volcar. Ella sufrió heridas leves, pero cuando llegó la policía, estaba en un estado psicótico extremo, gritando y golpeando repetidamente su cabeza contra el volante. Me quedé en silencio, con la garganta seca. La señorita Mondragón ha sido transferida a la sala psiquiátrica del Hospital Médica Sur. Los médicos diagnosticaron un trastorno mental grave con signos de delirio e ideación suicida de autolesión. Los registros médicos muestran un historial previo de depresión no tratada. El caso se cerrará ya que ella no es competente para ser juzgada. Tomaron una breve declaración y se fueron. Me quedé mirando el techo blanco. Sin lágrimas, sin ira, solo un vacío frío. Unas semanas después de que fui dado de alta y volví al trabajo normal, sonó el timbre del apartamento. Abrí y apenas reconocí a las 2 personas que estaban allí, Ernesto y Lorena Mondragón. Parecían 10 años mayores que la última vez que los vi. El cabello de Ernesto estaba completamente blanco, su espalda encorvada, vistiendo un abrigo raído. Lorena no tenía maquillaje, ojeras bajo los ojos, agarrando un bolso barato. Estaban temblando en el pasillo frío. Ernesto cayó de rodillas primero, luego Lorena se arrodilló también. Ambos lloraron. Marcos, lo sentimos. Su voz se quebró. Nos equivocamos desde el principio. Fuimos arrogantes, egoístas. Miramos por encima del hombro a tu padre, te miramos por encima del hombro a ti. Mimamos a Ximena hasta que se convirtió en esto. Ahora está en un hospital psiquiátrico. Los médicos dicen que puede que nunca se recupere. Es
Es todo culpa nuestra. Lorena se aferró a mis piernas, sollozando. Por favor, perdónanos, yerno. No nos queda cara. Solo perdónanos para que podamos cerrar los ojos en paz. Permanecí en silencio durante mucho tiempo. Las palabras de mi padre de su carta resonaron en mi mente. Hijo, deja que la bondad y el éxito respondan por el odio. Me agaché y los ayudé a ambos a ponerse de pie. Los perdono. No quiero cargar odio nunca más. Solo espero que Ximena se recupere pronto y que ambos vivan bien el tiempo que les quede. Lloraron más fuerte, me abrazaron con fuerza, luego se fueron en silencio. Cerré la puerta, me apoyé contra la pared y solté un largo suspiro. El mayor dolor de mi vida finalmente había llegado a su fin. Salí al balcón, mirando hacia abajo a la Ciudad de México, brillando con luces nocturnas. Una brisa fresca rozó mi cara, trayendo el aroma de la ciudad y un leve rastro de flores de las plantas en maceta de mamá. Papá, lo hice. Viví de la manera que me enseñaste. Me quedé allí mucho tiempo, dejando que el viento secara las últimas lágrimas en mis mejillas. Abajo, corrientes de autos fluían como el torrente sanguíneo de la ciudad. La gente vivía sus vidas, algunos felices, algunos sufriendo, algunos riendo, algunos llorando. Y yo, después de todo lo que había pasado, finalmente había encontrado la verdadera paz. Mi historia no es un cuento de hadas. No hay príncipe en un caballo blanco, no hay magia que convierta a un sapo en realeza. Solo hubo un padre ordinario, un conserje de ascensores que construyó silenciosamente un imperio no por fama, sino para que su hijo pudiera crecer rodeado de amor y valores humanos. Y solo hubo un hijo, yo, que casi se pierde a sí mismo persiguiendo la aprobación de personas que nunca fueron dignas de ella. Mirando hacia atrás en ese viaje, me di cuenta de que la vida es como uno de los viejos ascensores que mi padre reparaba todos los días. A veces se atasca entre pisos. A veces tiembla violentamente. Pero si mantienes la calma y presionas el botón correcto, te llevará a donde realmente perteneces. Lo más grande que mi padre me dejó y el mensaje que quiero transmitir a todos los que leen esto es la verdad por la que vivió toda su vida: el valor de una persona no está en su billetera, su título o la forma en que el mundo los juzga. Yace en la bondad que muestran a los demás, en lo que están dispuestos a sacrificar y en si pueden permanecer fieles a sí mismos cuando todo a su alrededor se oscurece. Mi padre podría haber estado en la cima del poder, haber usado trajes, haberse sentado en oficinas con aire acondicionado y haber comandado a miles. En cambio, eligió la fregona, el uniforme azul descolorido y estar en casa a las 5 para llevarme al parque en su vieja bicicleta. Eligió soportar en silencio el desprecio de los Mondragón para que yo no fuera arrastrado al vórtice del dinero y el orgullo. Ese fue el mayor amor que un padre podría dar. Y una vez pensé que no valía nada porque era solo un técnico de ascensores con un salario modesto en una casa pequeña en Ecatepec. Traté de ganar el favor de los Mondragón. Me tragué su burla. Creí que si fuera más rico, más respetable, Ximena me amaría más. Estaba terriblemente equivocado. El dinero solo revela el carácter. No lo cambia. Los Mondragón eran ricos, pero sus corazones eran lastimosamente pobres. Cuando era pobre, me despreciaban. Cuando me hice rico, se arrodillaron. Eso nunca fue amor. Era codicia usando la máscara de la familia. Así que si te sientes inferior por un origen humilde, trabajo manual o falta de una casa y un coche elegantes, detente. Siéntete orgulloso. Las personas que viven humildemente, trabajan duro y aman a sus familias con todo su corazón son las verdaderamente grandes. No necesitan el reconocimiento de nadie. Su valor brilla desde adentro. También aprendí algo más. El perdón no es debilidad. Es el regalo que te das a ti mismo. Una vez odié a Ximena. Una vez odié a Ernesto y Lorena. Una vez quise que sufrieran 100 veces más. Pero cuando los vi arrodillados ante mí, con ojos viejos y rotos llenos de remordimiento, de repente entendí que la venganza no me haría más fuerte. Solo me haría como ellos. Al perdonarlos, me volví verdaderamente libre. No perdoné porque lo merecieran, sino porque me negué a llevar esa carga por el resto de mi vida. Si guardas rencor contra alguien, un ex que te traicionó, una familia que te menospreció, amigos que se alejaron, trata de perdonarlos un día. No hoy, pero algún día.
Porque el odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Solo el perdón puede sanarte. Y sobre todo, aprendí a nunca intercambiar tu carácter para complacer a aquellos que no son dignos. Una vez hice eso. Me quedé en silencio cuando Ximena insultó a mi madre. Forcé una sonrisa cuando Ernesto llamó a mi padre el conserje. Pensé que aguantar era noble, pero aguantar no es una virtud cuando te convierte en un cobarde. Hay líneas que nunca deben cruzarse. El honor de tus padres, tu propio respeto por ti mismo. Cuando alguien pisotea esas cosas sagradas, levántate no por venganza, sino para protegerte a ti mismo. Y finalmente, mi consejo para todos, especialmente los jóvenes que se están enamorando y construyendo familias. Miren cómo tratan a sus padres, al camarero, al guardia de seguridad, al barrendero. Ese es su verdadero carácter. Ximena me sonrió dulcemente, pero despreció a mi padre. La persona más importante en mi vida. Esa fue una bandera roja ardiente que ignoré. Nunca te cases con alguien que solo te ama cuando tienes éxito. Cásate con alguien que se quede cuando no tengas nada más que tus dos manos vacías. El dinero vendrá si trabajas duro y eres capaz. Pero el carácter no se puede comprar. Siempre elige el carácter sobre el dinero. Siempre. Y si un día te das cuenta de que estás viviendo con alguien que mira por encima del hombro tu origen, ten el coraje de irte. Estar solo es mejor que estar solo dentro de tu propia casa. Ahora vivo en verdadera paz. Cada mañana hago café para mamá y la llevo a caminar por el parque. Almuerzo con colegas, reuniones por la tarde, noches leyendo o haciendo videollamadas con el señor Francisco, quien se ha convertido en un tío para mí. Al final de cada mes regreso a Ecatepec, coloco margaritas blancas en la tumba de papá y le cuento todo. No soy rico para presumir. Soy rico para hacer el bien. Creé un fondo de becas a nombre de papá para los hijos de los trabajadores. Ayudo discretamente a familias con dificultades en Ecatepec y vivo humildemente como él me enseñó. A veces todavía sueño con Ximena. No la mujer enojada en la que se convirtió, sino la joven que una vez sostuvo mi mano bajo la lluvia. Rezo para que se recupere, para que encuentre paz, incluso si ese camino ya no me incluye a mí. La vida es corta. Vive de tal manera que cuando te acuestes por última vez, los que queden atrás derramen lágrimas de amor, no lágrimas de arrepentimiento. Mi padre logró eso. Y yo, Marcos Delgado, hijo de un gran conserje, pasaré toda mi vida tratando de no defraudarlo. Gracias, papá. Gracias por enseñarme que un conserje que vive con bondad vale más que 1000 personas ricas con corazones estrechos. Y si estás leyendo esto, espero que mi historia te ayude a ver más claramente el valor de ti mismo, de tu familia y de aquellos que realmente te aman. Vive con bondad, perdona cuando puedas. Siéntete orgulloso de donde vienes. Y recuerda, el dinero puede comprar una casa grande, pero solo el amor convierte una casa en un hogar. Yo, Marcos Delgado, he encontrado ese hogar, no en el lujoso Las Lomas, sino justo aquí en Ciudad de México, con mamá, con recuerdos de papá y con un corazón finalmente libre de odio. Gracias, vida, por darme un padre como Ramón Delgado, y gracias a ti por quedarte con esta historia hasta la última línea. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.